Mi nombre es Ramón Correa, y si hay algo que he aprendido en 41 años de vida, la mayoría de ellos pasados en el lado equivocado de la ley, es que el universo tiene un sentido del humor retorcido. Le encanta tomar tus planes mejor elaborados, aquellos que revisas 1000 veces hasta que brillan con la perfección de un diamante, y aplastarlos bajo el peso de lo imposible. Siempre he seguido reglas simples. No confíes en las coincidencias, no dejes cabos sueltos y sobre todo nunca subestimes la velocidad con la que el suelo puede desaparecer bajo tus pies. Esta iba a ser la última vez, el último trabajo. El billete dorado a un lugar tranquilo, lejos del calor, del polvo y de las calles de un Brasil que parecían siempre hambrientas. Vivien lo llamaba nuestra jubilación. Tenía esa forma de romantizar la brutalidad de nuestro oficio, una habilidad que probablemente adquirió en su otra vida. A sus 30 años todavía conservaba el porte y la belleza deslumbrante que un día le valieron la corona de Miss Brasilia, antes de que un escándalo se la arrebatara de la cabeza. Nunca hablaba de ello, y yo nunca pregunté. Lo que importaba era que la misma mano que un día saludó a las cámaras ahora sostenía una escopeta con una firmeza que haría sentir envidia a un soldado veterano. Ella era la arquitecta, la mente detrás de nuestra precisión. Belo Horizonte fue su objetivo elegido, lo suficientemente grande para que el premio valiera la pena, lo suficientemente pequeño para que la policía local todavía estuviera armando el rompecabezas cuando ya estuviéramos a medio camino del Atlántico. Nuestro hombre adentro, João, era un guardia de seguridad del Banco de São Miguel, un hombre cuya lealtad era tan flexible como el precio fuera justo. Un 25% por adelantado nos compró el plano del lugar, los horarios de rotación de la guardia, los códigos de acceso e incluso el horario de almuerzo del turno de noche. Vivien no dejaba nada al azar. Cada paso, cada segundo estaba coreografiado. Para las máscaras, eligió algo que me revolvió el estómago. Rostros de payasos, pintados con sonrisas absurdamente anchas y maníacas. Ironía, dijo, con un brillo en la mirada. El shock funciona mejor que el miedo. Recordarán a los payasos, no a nosotros. Y como siempre tenía razón. Aquella tarde, el cielo de Belo Horizonte sangraba en tonos de naranja y rojo mientras yo conducía la furgoneta de lavandería por la avenida Amazonas. Era un vehículo blanco, anónimo, robado la noche anterior del depósito de Branco Limpo. Nadie mira dos veces a trabajadores en uniforme empujando carros de ropa sucia. Afuera, el mundo seguía su ritmo normal. Familias volviendo a casa, comerciantes bajando las persianas, el zumbido familiar del tráfico. Dentro de la furgoneta, el silencio era pesado, roto solo por el sonido de mi respiración y el peso de las escopetas escondidas bajo sábanas dobladas. La adrenalina cantaba una canción silenciosa en mi sangre, una melodía que conocía demasiado bien. Llegamos exactamente a las 18:47, 13 minutos antes del cierre. Aparqué en la zona de carga como si estuviera haciendo otra entrega rutinaria. João nos esperaba en la entrada de servicio, su uniforme impecable y la sonrisa de plástico de siempre en el rostro. Asintió una vez un movimiento casi imperceptible. Vivien se ajustó la máscara, una pausa de un segundo que pareció una eternidad, y luego se la puso. Su belleza se borró al instante, reemplazada por algo grotesco e inquietante. Seguí su ejemplo, sintiendo el plástico fino presionar mi piel, el elástico barato apretando mi nuca. El mundo real desapareció y el teatro comenzó. João abrió la puerta de servicio sin decir palabra, el sonido del mecanismo sonando obscenamente alto en el silencio que se instalaba. El interior del banco era luminoso. El suelo pulido reflejaba las luces fluorescentes del techo como un espejo. Nos movimos con la eficiencia de depredadores. Vivien tomó la delantera, caminando a grandes zancadas hacia el mostrador de los cajeros. No dijo nada. La escopeta en su mano era lo suficientemente elocuente. Los pocos clientes que quedaban nos miraron con una confusión que rápidamente se transformó en un terror paralizante, congelados por la imposibilidad de lo que estaba sucediendo. Al suelo, ordenó Vivien, su voz tranquila, casi un susurro, lo que la hacía aún más aterradora. No hubo gritos, no hubo histeria. Su serenidad era un arma en sí misma. Obedecieron al instante, cayendo sobre el azulejo frío, con la cara hacia abajo, el sonido de sus respiraciones jadeantes llenando el salón. Vivien hizo un gesto a los cajeros que retrocedieron lentamente de sus puestos con las manos en alto. Nadie se atrevió a hacerse el héroe. El guión se estaba siguiendo al pie de la letra. João, desempeñando su papel con un cuidado meticuloso, me entregó las llaves de la bóveda, su expresión cuidadosamente en blanco. Vivien me dio un único asentimiento, la orden silenciosa para que me diera prisa. La dejé cubriendo el salón principal y me dirigí a la entrada de la bóveda en la parte trasera de la sucursal. 10 minutos antes, según lo planeado, João había desactivado las alarmas silenciosas y las cámaras de seguridad desde su terminal.
La puerta de acero de la bóveda giró suavemente, los pestillos moviéndose con un clic satisfactorio, revelando nuestro premio. Dentro, el olor a papel y tinta era casi embriagador. Fardos de billetes, reales nuevos y crujientes, apilados en estanterías metálicas. 3.8 millones. Mis manos se movieron con una rapidez nacida de la práctica, llenando 2 bolsas de lona hasta que la tela se tensó. Cuando las levanté, mis brazos ardieron bajo el peso, las correas clavándose en mis hombros. La realidad de nuestro éxito era pesada, tangible. Era el peso de nuestra libertad y lo cargaría hasta el infierno y de vuelta si fuera necesario. De vuelta en el salón, Vivien no se había movido ni un centímetro. Su escopeta estaba firme, sus ojos tranquilos detrás de los agujeros de la máscara de payaso. Me hizo una señal sutil indicando que todo seguía bajo control. Salimos del edificio exactamente 11 minutos después de entrar, sin sirenas, sin disparos. Nada más que el zumbido del tráfico en la avenida Amazonas y el clic de las puertas de la furgoneta cerrándose detrás de nosotros. Vivien se quitó la máscara, su rostro impasible a la luz del crepúsculo. El primer acto estaba completo. Nuestro escondite era un almacén industrial en la zona de Contagem, una lavandería comercial llamada Branco Limpo, la misma empresa de la que tomamos prestada la furgoneta. El lugar estaba a cargo de Lucio, un viejo conocido que un día compartió celda conmigo en Araraquara. La lealtad tiene límites, pero las deudas tienen peso. Lucio me debía y pagó dándonos una habitación oculta en el sótano bajo hileras de lavadoras y secadoras industriales. Una puerta sólida, hormigón armado, ventilación independiente, silencioso, privado, invisible. Llegamos mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, una suave neblina cerniéndose sobre el horizonte. Lucio nos esperaba en el muelle de carga, las lámparas del techo zumbando suavemente. No hizo preguntas, solo nos ayudó a llevar las bolsas al sótano. Vivien se quedó a un lado fumando en silencio, observándolo todo, siempre observando. El plan era simple, esperar 10 días. 10 días para que las cosas se calmaran, para que la policía agotara sus pistas y cambiara el foco. Luego iríamos a una pequeña pista de aterrizaje privada cerca de Montes Claros. Lucio ya había conseguido los documentos de transporte, los permisos falsificados y suficiente combustible para sacarnos de Brasil. Desde allí, quizás las Azores, quizás Cabo Verde, un lugar sin acuerdos de extradición ni largas memorias, una huida limpia, finalmente. Pero los planes, por perfectos que sean, nunca tienen en cuenta lo imposible. No cuentan con el retorcido sentido del humor del universo. Aquella primera noche fue silenciosa, pero ruidos extraños llegaban desde fuera de las paredes del almacén. Ecos lejanos de sirenas. Dormí poco, inquieto, incómodo con el peso silencioso del dinero robado bajo nuestros pies. El día siguiente pasó lentamente. Lucio dijo que sus trabajadores no se habían presentado a su turno. Inusual, pero no alarmante. Pasamos horas caminando en círculos sobre el suelo de hormigón, esperando, revisando la televisión de vez en cuando. Las noticias eran fragmentadas. Informes de violencia en Sao Paulo, ataques en Río, algo sobre una histeria masiva que se extendía hacia el norte. Las autoridades parecían confusas, sus declaraciones vagas e inciertas. Al anochecer, 2 canales habían dejado de emitir. Vivien estaba tensa. Caminaba más, fumaba más, sus ojos indescifrables. Yo seguía revisando las bolsas de dinero, contando los fardos ociosamente, el papel crujiendo secamente entre mis dedos. Algo sobre ese dinero parecía irreal ahora, distante, como si su valor se estuviera desvaneciendo con cada hora que pasaba. Afuera, las sirenas se hicieron más frecuentes, más fuertes. No era el ritmo familiar de las emergencias normales de la ciudad, sino ráfagas de ruido frenético que terminaban abruptamente, reemplazadas por extraños silencios que se prolongaban demasiado. A la tercera mañana las cosas estaban innegablemente peor. Lucio bajó a vernos, pálido, perturbado. Alguien había intentado entrar en el almacén durante la noche. La cerradura había resistido, pero una huella de mano ensangrentada permanecía en el marco de la puerta de metal, una mancha roja y seca. Vivien insistió en que barricáramos la entrada del sótano. Acepté de inmediato. Esa tarde oímos gritos débiles desde el exterior, lejanos pero inconfundibles. Las estaciones de noticias restantes describían algo increíble. Gente atacándose abiertamente, disturbios estallando, la policía desbordada. Usaban términos cautelosos, disturbios civiles, violencia de origen desconocido. Pero las imágenes decían suficiente. Había pánico en sus voces, incertidumbre detrás de sus cuidadosas palabras. Al caer la noche todo se sentía diferente. Ya no era solo silencio, era el vacío que el silencio deja atrás. Lucio permaneció arriba, nervioso y caminando de un lado a otro, revisando las puertas repetidamente.
Vivien se sentó en silencio aferrando su escopeta, con los ojos fijos en la puerta reforzada que nos separaba del mundo exterior. Esta no era la huida que había planeado. Algo había cambiado en Belo Horizonte, algo que iba más allá de la policía, más allá del robo. Algo se había roto, algo fundamental y permanente, y el mundo estaba cambiando más rápido de lo que podíamos adaptarnos. Estábamos atrapados, escondidos bajo la ciudad, rodeados de dinero robado que de repente no significaba absolutamente nada. Ya no era libertad, era una carga. Las paredes que nos protegían ahora se sentían más cercanas, más gruesas. Vivien me miró en silencio, sabiendo que algo se acercaba. Ambos lo sentimos, simplemente aún no sabíamos exactamente qué era. Las horas se alargaban interminablemente bajo las luces fluorescentes de nuestro refugio subterráneo. Los sonidos mecánicos y constantes de las lavadoras y secadoras de arriba, antes un ruido de fondo reconfortante, se volvieron extrañamente opresivos, como un reloj en cuenta regresiva hacia algo inevitable. Vivien se sentó con las piernas cruzadas en un catre plegable, con su escopeta cuidadosamente apoyada en su regazo. Mantenía los ojos fijos en la puerta de acero reforzada, como si esperara que se abriera de golpe en cualquier segundo. Su silencio no nacía de la calma, sino de la tensión. La conocía lo suficiente como para reconocer el filo afilado bajo su quietud. No era una mujer que esperaba pacientemente, pero esperar era todo lo que teníamos. En la tercera noche la televisión perdió por completo todas las señales. La última noticia que vimos fue un bucle desesperado de advertencias emitidas por el gobierno. Quédense en casa, eviten el contacto, las autoridades están respondiendo. Nunca dijeron a qué estaban respondiendo, pero sus huecas garantías no hicieron nada para calmar la incertidumbre que se arrastraba por cada rincón de nuestras mentes. Después de que la pantalla finalmente se oscureció, solo teníamos conjeturas y rumores fragmentados para guiarnos. Lucio, que nunca estuvo hecho para este tipo de presión, se estaba desmoronando rápidamente. Había comenzado a caminar incesantemente entre los estantes de suministros y la puerta, murmurando vagas promesas a sí mismo sobre equipos de rescate que seguramente vendrían. No lo corregí. La falsa esperanza a veces era mejor que ninguna esperanza en absoluto. Aún así, su ansiedad era contagiosa. Incluso Vivien se encontraba mirándolo de vez en cuando, un destello de irritación cruzando brevemente sus ojos. Fue temprano a la mañana siguiente, mientras la ciudad sobre nosotros probablemente estaba bañada por un amanecer que no podíamos ver, cuando llegó la primera amenaza directa. Oímos fuertes golpes desde arriba, rítmicos y persistentes contra las puertas de entrada principales del almacén. Al principio, sonó como el golpe deliberado de alguien desesperado pero racional, alguien humano. Lucio se levantó abruptamente, esperanzado, convencido de que la ayuda finalmente había llegado. Lo detuve con una sola mirada. Algo en el patrón de los golpes estaba mal, demasiado repetitivo, sin urgencia, simplemente continuo e implacable. Vivien se levantó lentamente, agarrando su escopeta con más fuerza mientras se movía con cuidado hacia las escaleras, indicándonos en silencio que nos quedáramos quietos. Cuando regresó momentos después, su rostro estaba tenso y pálido. «Tenemos que asegurar esta puerta correctamente», dijo secamente, dejando su arma y moviéndose instantáneamente hacia los estantes donde habíamos apilado viejos equipos de limpieza. Juntos, barricamos la entrada del sótano con pesadas estanterías de metal, cajas de tamaño industrial de detergente para ropa y bidones de plástico llenos de agua. Los golpes continuaron arriba, un martilleo sordo e incesante que se había vuelto extrañamente mecánico. No fue hasta horas después que finalmente se detuvo, reemplazado una vez más por el inquietante silencio que estábamos aprendiendo a temer más que el propio ruido. El tiempo perdió su significado mientras nos sumergíamos en una rutina inquieta. Hicimos turnos, una persona despierta, dos descansando, sin bajar nunca la guardia por completo. El sueño llegaba en breves intervalos, puntuado por pesadillas lo suficientemente vívidas como para hacer preferibles los momentos de vigilia. Vivien apenas hablaba ya. Siempre había sido taciturna, pero ahora se había retraído más profundamente, su ira reemplazada por algo más frío, algo más difícil de leer. No la presioné para que conversara. Ambos sabíamos que había poco que decir que no empeorara las cosas. Fue alrededor del mediodía, a juzgar solo por nuestros relojes, cuando oímos el inconfundible sonido de cristales rotos resonando en el almacén de arriba. Fue agudo, abrupto, seguido de lentos ruidos de arrastre que se deslizaron por el suelo sobre nosotros. Nos congelamos al instante, nuestras miradas encontrándose en comunicación silenciosa. Lucio miró hacia arriba, respirando de manera desigual, su valor pendiendo de un hilo. Lo que fuera que estuviera arriba había entrado, y el sonido de arrastre se acercaba, avanzando lentamente hacia las escaleras del sótano. Esperamos en perfecta quietud, con las armas apuntadas, listos para disparar a la primera señal de movimiento.
Los minutos parecieron horas mientras el sonido se detenía en lo alto de la escalera, demorándose como si sintiera nuestra presencia. Pareció dudar, incierto, y luego se alejó lentamente retirándose más adentro del almacén. Pero no se fue. Podíamos oírlo continuar su deambular sin rumbo, chocando torpemente contra paredes y muebles, perdido en su propia y oscura confusión. Nos quedamos en silencio, inmóviles, alerta a cada pequeño crujido o movimiento. Fue solo al caer la tarde que Vivian finalmente susurró lo que todos estábamos pensando. No podíamos quedarnos atrapados aquí abajo para siempre. La realidad de nuestra situación se estaba volviendo imposible de ignorar. El agua y los suministros eran limitados, el generador no era fiable y con el almacén comprometido, nuestro refugio se había convertido en una prisión. Necesitábamos un plan, una ruta de escape y la necesitábamos pronto. Lucio murmuró con temor sobre túneles debajo del edificio, pasajes de mantenimiento abandonados de antes de que su compañía se hiciera cargo de la propiedad. Exigí detalles, no consuelo. Bajo presión, admitió que conducían a un viejo sistema de drenaje que conectaba con una estación de bombeo cerca de las afueras de la ciudad. Era peligroso, oscuro, estrecho, posiblemente inundado, pero podría ofrecer una oportunidad. Estuvimos de acuerdo rápidamente. No era ideal, pero nada en esta situación era ideal. Empacamos lo esencial en pequeñas bolsas: agua, munición, una linterna, suministros médicos. El dinero robado se sentía más pesado ahora, de alguna manera contaminado. Pero Vivian insistió en que nos quedáramos con al menos una parte. Lo ganamos, dijo en voz baja, su voz conteniendo una extraña amargura, incluso si ahora no vale nada. La entrada a los túneles de mantenimiento estaba oculta detrás de un panel de acceso oxidado en la pared del sótano. Abrirlo desató una corriente de aire viciado, el aire pesado de humedad y descomposición. Dentro había oscuridad, un vacío intacto por la luz del día. Fui primero, agachándome bajo techos bajos. Mi linterna proyectaba finos haces de luz sobre paredes húmedas y agrietadas. El túnel se estrechó rápidamente, obligándonos a ir en fila india. Los pasos resonaban húmedos en el hormigón. Lucio gemía detrás de mí, su respiración fuerte y desigual en el silencio opresivo. Vivian iba en la retaguardia, con la escopeta lista, los ojos fijos firmemente detrás de nosotros mientras avanzábamos lentamente hacia la oscuridad. Los minutos se extendieron insoportablemente, cada paso llevándonos más profundo bajo velo horizonte. A veces, el techo del túnel goteaba constantemente, cubriéndonos de una humedad arenosa. Ocasionalmente, el haz de mi linterna captaba formas pálidas que se escabullían, ratas o algo más igualmente desesperado por sobrevivir. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a una intersección. Un camino se inclinaba bruscamente hacia abajo, inundado hasta los tobillos con agua estancada. El otro era seco, nivelado, pero estrechamente cerrado, su destino desconocido. Lucio susurró con incertidumbre, eligiendo al azar, pero Vivian evaluó con calma ambas direcciones y decidió que era menos probable que el túnel inundado estuviera bloqueado. Avanzamos con cautela, nuestros zapatos chapoteando suavemente, los sentidos agudizados, los nervios tensos bajo capas de calma forzada. Viajamos como fantasmas, cuidadosos de no perturbar el silencio que existiera aquí abajo, hasta que mi luz captó algo más adelante, una obstrucción vagamente humana. Mi pulso se aceleró instintivamente, pero me obligué a mantener la calma, avanzando con cuidado, iluminando claramente la obstrucción. Era efectivamente humano, o lo había sido, un trabajador de hace mucho tiempo, a juzgar por los restos de un chaleco reflectante. Su cuerpo se había descompuesto en huesos envueltos en tela andrajosa, pero la posición, desplomado y medio sumergido, sugería un accidente en lugar de violencia. Vivian echó un vistazo brevemente, impasible, pasando de largo sin comentar. Lucio tembló, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente a otro lado mientras pasaba. El agua se hizo más profunda, casi hasta las rodillas, obligándonos a reducir aún más la velocidad. El haz de mi linterna temblaba con cada movimiento, proyectando sombras inquietantes en las paredes de hormigón húmedas, veteadas de algas y óxido. Más adelante, finalmente la vi. Una escalera de metal atornillada a una pared que conducía hacia arriba, a otra trampilla de acceso. Mi alivio se vio atenuado por la cautela. Vivian se posicionó silenciosamente debajo de mí mientras yo subía, probando cada peldaño con cuidado. La trampilla se resistió al principio, oxidada por años de abandono, pero finalmente cedió con un agudo gemido metálico. Un aire espeso con olor a cloro podrido y cieno de río se derramó sobre nosotros mientras empujaba la trampilla. Salimos a un pavimento agrietado detrás de una planta de tratamiento de agua fuera de servicio. Tanques de clarificación oxidados y tuberías ahogadas por la maleza se recortaban contra un resplandor anaranjado de incendios lejanos.
El perfil de la ciudad yacía distante, oscurecido a excepción de grupos aislados de humo que se elevaban perezosamente de fuegos dispersos. La quietud era antinatural, rota solo ocasionalmente por débiles disparos y gritos indistintos en algún lugar lejano. Habíamos escapado de nuestra prisión en el sótano, pero la libertad en la superficie se sentía hueca, incierta. Lucio miró hacia atrás, hacia la ciudad con la expresión perdida. Vivian revisó su escopeta de nuevo, con el rostro indescifrable, sus ojos ya buscando en nuestro entorno amenazas u oportunidades. Mientras estaba de pie entre ellos, respirando el extraño aire del atardecer, la realidad era clara. Todo había cambiado, y estábamos atrapados en el comienzo de algo que apenas entendíamos. Teníamos el dinero robado, nuestras armas y una escasa posibilidad de supervivencia, pero nada de eso se sentía tan tranquilizador como antes. Todos nuestros cuidadosos planes, toda nuestra preparación, ahora parecían insignificantes en comparación con el horror impredecible que emergía de la oscuridad que nos rodeaba. El cielo sobre Belo Horizonte perdía rápidamente la luz del día, mezclándose de naranja a un crepúsculo turbio. Nos movíamos con cuidado por calles secundarias vacías, evitando las avenidas más anchas. La ciudad a nuestro alrededor había caído en un silencio espeluznante, puntuado ocasionalmente por disparos lejanos y dispersos o el crepitar de fuegos ardiendo sin control. Vivian caminaba firmemente a mi lado, con la escopeta cerca, su mirada escaneando constantemente nuestro entorno. Lucio, un poco rezagado, cojeaba notablemente, con la respiración entrecortada. El hombre no estaba hecho para la resistencia, ni física ni mentalmente, y la huida por el túnel había agotado la poca fuerza que le quedaba. Aún así, mantenía el paso sin quejarse, con los ojos fijos en el pavimento, atrapado en una especie de resignación silenciosa y desesperada. Vimos el supermercado a una manzana de distancia, sus ventanas rotas, las puertas automáticas colgando abiertas en ángulos extraños. El lugar ya parecía saqueado, pero era nuestra mejor opción. El edificio era un rectángulo de hormigón, lo suficientemente resistente como para servir de refugio temporal. Con cuidado nos acercamos por un lado, rodeando carritos de la compra rotos y vehículos abandonados. Revisé cada entrada lentamente, escuchando en busca de movimiento en el interior. Nada se agitaba, nada se movía, solo silencio y el inquietante vacío de un lugar despojado. Nos deslizamos dentro sigilosamente, pisando productos derramados y envases vacíos esparcidos por el suelo. Estaba claro que la tienda había sido testigo de multitudes frenéticas y presas del pánico. Los estantes estaban limpios, con escombros y carros volcados por todas partes. El lugar olía ligeramente a productos podridos y a productos de limpieza derramados, pero el área principal era defendible, rodeada de muros sólidos con salidas que podíamos bloquear. Serviría por ahora. Vivian comenzó inmediatamente a despejar estantes caídos de la entrada, empujándolos para formar barricadas. Llevé a Lucio a un lado y le entregué la caja metálica de caudales, indicándole que la sujetara con fuerza. Luego recogí en silencio el resto del dinero de nuestras bolsas y lo llevé hacia una salida de emergencia trasera. Afuera, detrás del supermercado, había una zona de carga cerrada, cercada y oculta de la vista de la calle. Una esquina del pavimento se había agrietado años atrás, dejando un hueco suficiente para mi palanca. Levanté la losa rota, el sudor picándome en los ojos mientras la apartaba, y luego cavé un hoyo poco profundo en la arcilla húmeda de abajo. Los fardos de billetes, que una vez fueron símbolos de libertad, poder y escape, se sentían extrañamente insignificantes ahora, su valor disuelto por el mundo que se deshacía a nuestro alrededor. Los enterré profundamente, cubriendo el agujero metódicamente, asegurándome de no dejar rastro. Se sintió extrañamente como un funeral, el entierro de algo que una vez creí esencial. Al regresar adentro, cerré la salida con seguridad y me reuní con Vivian y Lucio. Decidimos hacer un barrido rápido en busca de cualquier suministro restante, comida, agua, cualquier cosa útil que los saqueadores pudieran haber pasado por alto. Nos movimos con cuidado, pisando cristales rotos, nuestras linternas proyectando círculos de luz temblorosos sobre los estantes vacíos. En un almacén en el extremo más alejado del supermercado, encontramos una pila de agua embotellada todavía envuelta en plástico, pasada por alto por el pánico anterior. Vivian rápidamente comenzó a cargar botellas en una mochila, su expresión cuidadosamente en blanco. Junto al agua había envoltorios desechados, cajas de cartón y papeles esparcidos. Me moví hacia la esquina, esperando encontrar algo más escondido, quizás productos enlatados o medicinas. Fue entonces cuando oímos el sonido de arrastre, agudo y repentino. Un rasguño desde detrás de las estanterías de almacenamiento traseras de la tienda. Vivian se congeló al instante, con los ojos alerta, el arma lista. Levanté mi linterna con cautela, el estrecho haz de luz cortando las sombras. Al principio no vi nada, solo paletas vacías y cajas volcadas.
Luego, un movimiento inconfundible y lento emergió de la penumbra. Dos figuras se arrastraban torpemente, tropezando hacia adelante. Sus ropas estaban rasgadas, manchadas de oscuro con sangre seca, los ojos nublados y desenfocados. No eran saqueadores, al menos ya no. Estaban infectados, deambulando sin rumbo por la tienda abandonada, atrapados en un bucle interminable de confusión y hambre. Inmediatamente Vivian reaccionó, avanzando con calma con el arma en alto. Un único y preciso disparo envió al primero cayendo hacia atrás, golpeando el suelo de hormigón sin un sonido. Pero mientras cargaba la siguiente ronda, otro ruido llamó mi atención. Más pasos arrastrados a nuestra izquierda. 3 infectados más salieron tropezando de las sombras, bloqueando nuestra retirada. Grité bruscamente a Lucio, tirando de él bruscamente detrás de mí, mientras Vivian se giraba rápidamente, su arma disparando una vez más. El estrecho almacén estalló en un caos repentino. Los disparos resonaron secamente, los destellos de luz iluminando rostros retorcidos mientras los infectados se abalanzaban torpemente hacia adelante. En la confusión vi demasiado tarde que uno de ellos se agachaba, arrastrándose en lugar de caminar. Se lanzó de repente desde las sombras, atrapando la pierna de Lucio justo por encima del tobillo, los dientes hundiéndose profundamente y desgarrando la tela. Lucio gritó, un sonido terrible y desgarrado que rompió bruscamente el ruido. Vivian giró su arma disparando al instante. El infectado quedó inerte, pero ya había hecho su daño. Las figuras restantes cayeron rápidamente bajo disparos precisos y practicados, colapsando silenciosamente en el suelo del almacén, inmóviles de nuevo. La habitación volvió a quedar en silencio, una quietud repentina y discordante después de la violencia. Lucio se desplomó en el suelo, con los ojos muy abiertos por el shock y el dolor, agarrando con fuerza su pierna herida. La sangre brotaba constantemente de debajo de sus dedos, formando un charco lentamente en el suelo de hormigón. Vivian me miró en silencio, su expresión oscureciéndose, comprendiendo claramente lo que esto significaba. La infección se había extendido por la ciudad más rápido de lo que habíamos creído posible. Habíamos visto suficiente en nuestro breve tiempo atrapados bajo tierra para saber que no había vuelta atrás de una mordedura como esta. Lucio pareció darse cuenta de esto también, su expresión desmoronándose del dolor a una silenciosa desesperación. Me quedé en silencio sobre él, observándolo luchar con la comprensión de su propio destino. No era la crueldad lo que impulsaba mis pensamientos, ni la ira, ni el pánico, solo una fría practicidad. Habíamos estado huyendo desde el momento en que el mundo comenzó a desmoronarse a nuestro alrededor, y la supervivencia ahora dependía por completo de decisiones rápidas y calculadas. Lucio era un riesgo que no podíamos permitirnos, un peligro que solo se volvería más severo con cada momento que pasara. En silencio, sin ceremonia ni vacilación, me arrodillé a su lado colocando una mano firme en su hombro para mantenerlo quieto. Apenas se resistió. Sus dedos se aferraron a mi manga una vez y susurró, «Disculpa, lo siento». Luego, sus ojos se clavaron en los míos. Sin ira, solo el pavor resignado de un hombre que sabía que las reglas habían cambiado para siempre. Con un movimiento rápido y preciso, acabé con todo rápidamente, asegurando que no hubiera más sufrimiento, ni un momento prolongado de falsa esperanza. Vivian observó sin hablar, su mirada firme y aceptadora. Comprendió que esta era la realidad que ahora enfrentábamos. La piedad era un lujo que pertenecía a otra vida. Pasamos los siguientes minutos buscando entre las pertenencias de Lucio, recogiendo cualquier objeto útil que aún llevara. Entre los efectos personales esparcidos, llaves, cartera, papeles de identificación inútiles, encontré algo doblado cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta. Un mapa de papel gastado con profundos pliegues de tanto doblarlo y desdoblarlo. Curioso, lo abrí con cuidado bajo el haz de mi linterna. Mis ojos trazaron las tenues marcas de lápiz que Lucio había añadido. Una ruta clara y deliberada que conducía río arriba, fuera de Belo Horizonte, hacia una remota pista de aterrizaje privada escondida en las afueras rurales. Vivian se inclinó más cerca, inspeccionando las marcas con atención. Notas garabateadas con la letra de Lucio indicaban reservas de combustible y seguridad proporcionada por guardias armados. Este mapa no eran solo direcciones al azar. Era un plan de escape que Lucio había preparado probablemente para sí mismo antes de que todo se saliera de control. Por un momento compartimos una mirada, reconociendo esta pequeña e inesperada oportunidad. La pista de aterrizaje privada podría significar un vuelo para salir de Brasil por completo. Un nuevo comienzo en algún lugar no tocado por el caos que se apoderaba de nuestra ciudad. Era una esperanza delgada, frágil, pero era algo tangible al fin. Juntos guardamos cuidadosamente el mapa y reunimos nuestros suministros preparándonos para movernos de nuevo. El supermercado que había parecido un refugio seguro hacía solo unos momentos, ahora se sentía pesado por la pérdida reciente. Otro recordatorio de cuán rápidamente cambiaban nuestras circunstancias. Afuera, la oscuridad se había apoderado por completo.
las calles vacías y silenciosas bajo el peso de la noche. Vivien avanzó con calma, con la escopeta lista una vez más, los ojos agudos y alerta. La seguí en silencio, sosteniendo con fuerza la pequeña caja metálica, los últimos restos de una fortuna que una vez fue vasta, ahora enterrada, inútil y olvidada detrás de nosotros. Nos movimos sigilosamente en la noche incierta, siguiendo las tenues marcas de lápiz que nos llevaban hacia la promesa de escape, sabiendo que cada paso adelante era una apuesta. Cada momento, otra prueba de resistencia, voluntad y supervivencia. La pista de aterrizaje esperaba. Nuestra mejor oportunidad de dejar atrás todo lo que habíamos perdido y todo lo que aún podíamos perder. La noche se había profundizado por completo, cubriendo el horizonte bajo un manto impenetrable de oscuridad y silencio. Seguimos moviéndonos con cuidado, usando las sombras de los edificios como cobertura. Detrás de nosotros yacía el supermercado abandonado, el cuerpo de Lucio y las pilas de dinero enterrado, reliquias inútiles de un tiempo que ya no existía. Por delante yacía la incertidumbre, una delgada esperanza trazada a lápiz en un mapa gastado. La pista de aterrizaje ofrecía la posibilidad de escapar, pero entre nosotros y esa lejana promesa se extendían kilómetros de terreno desconocido, tierras de cultivo, suburbios y calles repletas de infectados. Rápidamente descubrimos que la ciudad había caído aún más en el caos de lo que habíamos imaginado. Las pruebas de apresurados intentos de evacuación nos rodeaban. Coches abandonados esparcidos como juguetes rotos, pertenencias esparcidas al azar en los patios, puertas abiertas como si los propietarios simplemente se hubieran desvanecido a mitad de paso. A veces oíamos sonidos en la oscuridad, pasos arrastrados y ahogados o los gemidos débiles y sin rumbo de los infectados. Cada vez que eso sucedía nos congelábamos, esperando en silencio hasta que la amenaza pasara. Era agotador, lento pero necesario. Vivien se movía con una precisión silenciosa, su escopeta siempre lista, sus ojos nunca traicionando duda o miedo. Apenas hablábamos, intercambiando señales y miradas, conservando energía y aliento. A medida que el amanecer se abría paso lentamente, pintando el cielo de un azul grisáceo y tenue, nos acercamos a las afueras de la ciudad. Los edificios fueron gradualmente reemplazados por tierras de cultivo, amplias extensiones de hierba y tierra labrada. Los campos que una vez fueron verdes se habían vuelto salvajes, descuidados, las malas hierbas ahogando maquinaria abandonada, las cercas combadas por el abandono. Aquí, lejos de la ciudad abarrotada, el silencio era más espeso, pesado con el peso del vacío. Avanzamos firmemente, pegados a viejas cercas de madera y hileras de árboles, evitando los espacios abiertos tanto como fuera posible. Ocasionalmente pasábamos junto a cuerpos esparcidos, algunos claramente infectados, otros simplemente víctimas que habían caído en esas frenéticas primeras horas de pánico. Cada uno era un sombrío recordatorio de cuán rápidamente todo se había deteriorado. El mapa mostraba dos puentes principales que cruzaban el río, necesarios para llegar al suburbio norte y a la pista de aterrizaje más allá. El primer puente al que nos acercamos era una ruina desmoronada, parcialmente colapsada en el río de abajo, un enredo de hormigón y metal retorcido que bloqueaba cualquier esperanza de paso. La destrucción parecía deliberada, como si las autoridades hubieran intentado sin éxito frenar la propagación de la infección. Vivien señaló en silencio el siguiente puente marcado claramente en el mapa, un tramo más grande más al oeste, la carretera principal hacia el norte, generalmente concurrida. Al acercarnos rápidamente vimos el puesto de control militar establecido allí. Barricadas de sacos de arena bloqueaban ambos lados. Camiones militares pesados estacionados defensivamente y soldados con armas automáticas se movían, vigilando en todas direcciones. Nos ocultamos detrás de un grupo de arbustos espesos, observando sus movimientos. Parecían desesperados y nerviosos, abriendo fuego al azar contra sombras lejanas. Era demasiado arriesgado. Los soldados ya no eran protectores racionales, eran supervivientes, asustados y peligrosos. Un acercamiento directo era imposible. Mientras nos retirábamos, dos soldados nerviosos en el lado lejano del puesto de control gritaron sobre el viejo ramal de carga que aún estaba despejado más allá de la Facenda Santa Rita. Ese fragmento de conversación de pánico encendió una chispa. Cuando llegamos a cubierto, Vivien trazó el mismo ramal en nuestro mapa, una línea de ferrocarril en desuso que se curvaba hacia el norte a través de tierras de cultivo vacías, lejos de los bloqueos de carreteras y las patrullas. La vía había caído en desuso hacía mucho tiempo, pasando por alto áreas densamente pobladas, atravesando en cambio tierras de cultivo vacías y suburbios aislados. Decidimos que era nuestra mejor oportunidad para evitar ser detectados, tanto por infectados como por militares. Llegamos rápidamente a las vías del tren, los rieles de acero oxidados por el abandono. Las traviesas de madera se pudrían bajo años de exposición a la lluvia y el sol. Vivien tomó la delantera,
caminando con cuidado sobre las traviesas, la escopeta siempre ligeramente levantada, preparada para cualquier cosa. Nos movimos en silencio, envueltos en ponchos de lluvia que habíamos encontrado en el supermercado, el plástico crujiendo suavemente con cada paso cuidadoso. El ritmo era lento, tedioso pero necesario. A ambos lados se extendían campos cubiertos de hierba alta y salvaje, que ocultaban la visibilidad y ofrecían amplios escondites para cualquier cosa que pudiera haber deambulado por aquí. Pasaron las horas mientras seguíamos la vía firmemente hacia el norte. El sol subía más alto, rompiendo brevemente a través del cielo nublado, ofreciendo poco calor o consuelo. Ocasionalmente veíamos pequeños grupos de infectados arrastrándose sin rumbo en campos lejanos. Nos agachábamos en silencio, inmóviles, hasta que desaparecían de la vista, no dispuestos a arriesgarnos a una confrontación a menos que fuera absolutamente necesario. Cada encuentro drenaba munición y energía preciosas, y nuestra supervivencia ahora dependía de conservar ambas. Alrededor del mediodía, el ferrocarril se curvaba más cerca de un pequeño pueblo suburbano. Enclavado tranquilamente cerca de una línea de árboles, las casas se agrupaban estrechamente. Parecía abandonado, vacío, silencioso. Sin embargo, algo se sentía fuera de lugar, inquietante. Vivian redujo la velocidad, levantando la mano ligeramente en señal de precaución. Avanzamos con cuidado, acercándonos al borde del pueblo, en silencio, alerta a cualquier señal de amenaza u oportunidad. Desde la distancia, el lugar parecía desierto. Las puertas de entrada se balanceaban sueltas en sus bisagras, los patios llenos de escombros. Pero a medida que nos acercábamos, surgieron sutiles signos de presencia humana reciente. Una jarra de agua recién vaciada descansaba junto a una casa. Huellas de barro marcaban un porche delantero. Mientras nos movíamos hacia el centro del pueblo, un ruido suave, una tos débil, atrajo bruscamente nuestra atención. Ambos nos giramos al instante, con las armas en alto, hacia una pequeña casa de un solo piso con las persianas bien cerradas. Acercándome lentamente, llamé suavemente a la puerta principal, anunciando nuestra presencia en voz baja. Después de una larga pausa, la puerta crujió ligeramente al abrirse, revelando a un hombre, demacrado y con aspecto agotado, con los ojos muy abiertos por la sospecha y el miedo. Detrás de él una mujer sostenía a un niño pequeño, tal vez de 5 o 6 años, envuelto fuertemente en mantas. El rostro del niño estaba pálido, sudoroso, claramente enfermo, pero no infectado, al menos no de forma obvia. El hombre nos observaba con cansancio, su mirada parpadeando hacia nuestras armas. Levanté la mano lentamente, indicando calma, explicando cuidadosamente que solo estábamos de paso, buscando un pasaje seguro. Su expresión se suavizó marginalmente, reconociendo la desesperación reflejada en nuestros propios ojos. En voz baja, explicó que habían huido aquí hacía días, escondiéndose desesperadamente de las turbas de infectados que invadían su propio vecindario. El niño había desarrollado una fiebre alta, debilitándose cada hora. Suplicó en voz baja, con los ojos desesperados, pidiendo ayuda, medicinas, cualquier tipo de asistencia. Vivian dudó, algo raro en ella. Miró en silencio al niño, su expresión indescifrable, en conflicto. En voz baja, me preguntó si podíamos llevar al niño con nosotros. Su voz tenía una rara suavidad, rompiendo brevemente la dura coraza que mantenía constantemente. Pero negué con la cabeza con firmeza, suavemente. No somos salvadores, dije en voz baja. Somos supervivientes. No teníamos medicinas, ni medios para tratar enfermedades, ni tiempo para retrasos. Cada carga adicional disminuía nuestras posibilidades de supervivencia. Los ojos de Vivian se endurecieron de inmediato, aceptando a regañadientes la fría verdad de mis palabras. La expresión del hombre se hundió aún más en la desesperación, aceptando en silencio que no vendría ninguna ayuda. Lo dejé en silencio con unas cuantas botellas de agua de repuesto, una pequeña compensación, pero era todo lo que podíamos ofrecer. Sin más palabras nos alejamos de la pequeña casa, volviendo a las vías del tren. Cada paso pesado con pensamientos no expresados, Vivian caminaba en silencio a mi lado, con los ojos fijos hacia adelante, negándose a mirar atrás. Detrás de nosotros yacía otro momento que no habíamos tenido más remedio que dejar atrás, otro fragmento de humanidad perdido ante la implacable lógica de la supervivencia. Mientras continuábamos adelante, dejando que el tranquilo pueblo se desvaneciera en la distancia, la tarde se profundizó, nubes grises espesándose en lo alto. La lluvia comenzó a caer suavemente, golpeando ligeramente nuestros ponchos, oscureciendo ligeramente la visibilidad, pero amortiguando los sonidos a nuestro alrededor. Nuestro camino se extendía interminablemente por delante, los rieles curvándose firmemente hacia el norte, hacia la promesa de escape y seguridad. Frágil, incierta pero aún posible. Seguimos adelante, agotados pero decididos, sabiendo que cada decisión que tomábamos ahora definía la frágil línea entre la supervivencia y la muerte.
El suburbio yacía justo más allá de los campos por delante, indudablemente repleto de infectados, pero inevitable en nuestro camino hacia la pista de aterrizaje. Mi agarre se tensó instintivamente alrededor de la pequeña caja metálica, su peso ahora más simbólico que práctico. Un recordatorio de todo lo que habíamos perdido y todo lo que aún podíamos perder. A mi lado Vivien caminaba firmemente, con los ojos entrecerrados contra la lluvia, su rostro una máscara indescifrable de silenciosa determinación. La lluvia continuó cayendo suavemente mientras dejábamos atrás el contorno fantasmal del pueblo. Cada paso nos acercaba más a los suburbios del norte, nuestras pisadas resonando suavemente sobre las viejas traviesas del ferrocarril. El único sonido, además del susurro apagado de las gotas de lluvia golpeando los ponchos de plástico y la escasa vegetación a lo largo de las vías. Sentía como si hubiéramos estado caminando una eternidad. Sin embargo, cada mirada hacia el lejano horizonte me recordaba cuánto nos quedaba por recorrer. El pequeño mapa en mi bolsillo, cuidadosamente doblado y cada vez más frágil, mostraba la pista de aterrizaje claramente marcada al norte de los suburbios. Una tentadora promesa de escape, esperando justo fuera de nuestro alcance. Pero entre nosotros y esa frágil esperanza se extendía más terreno incierto. Barrios llenos de infectados, calles abandonadas y quién sabe qué más. A medida que las vías comenzaron a curvarse suavemente hacia el oeste, los campos cubiertos de maleza dieron paso gradualmente a grupos de casas, apretadas y una vez llenas de vida. Ahora las casas permanecían en silencio, sus ventanas oscuras nos miraban sin expresión. Los signos de un abandono apresurado eran claros, puertas de entrada entreabiertas, coches aparcados en ángulos extraños, pertenencias personales esparcidas por los céspedes, evidencia de pánico y desesperación. Sin embargo, algo más impregnaba estas calles, una quietud inquietante, incluso más opresiva que la de los campos abiertos. Aquí los edificios parecían apretarse más, las sombras eran más profundas, ocultando peligros desconocidos. Reduje nuestro ritmo instintivamente, indicándole a Vivien que se moviera con cuidado, manteniéndose alerta a cualquier movimiento o sonido. Entramos en el suburbio con cautela, bajando de las vías del tren y moviéndonos lentamente por una estrecha calle residencial bordeada de casas de un solo piso. Basura y escombros ensuciaban las aceras, arrastrados por el viento o esparcidos por los residentes que huían. Cuanto más nos adentrábamos en esta área, más claros se volvían los signos del brote. Aquí y allá yacían cuerpos, silenciosos e inmóviles, parcialmente ocultos por vehículos abandonados o escombros. Ocasionalmente oíamos gemidos ahogados a lo lejos, o los pasos arrastrados de los infectados, atrapados en casas o callejones, perdidos en un deambular sin rumbo. Cada sonido aumentaba nuestra tensión. Nuestros pasos se volvían más silenciosos, más deliberados. En una intersección me detuve, mirando con cuidado a la vuelta de la esquina antes de indicarle a Vivien que avanzara. Nos movimos entre coches aparcados, con nuestras armas ligeramente levantadas, escaneando constantemente en busca de amenazas. Fue mientras cruzábamos una pequeña calle lateral, cuando un movimiento surgió de repente de las sombras a nuestra derecha. Un único infectado se tambaleó hacia nosotros, sus movimientos torpes y desiguales. Reaccioné rápidamente, apuntando y disparando un único y preciso tiro. El infectado cayó en silencio, desplomándose sobre el pavimento mojado. Sin embargo, el sonido del disparo resonó brevemente, reverberando en los edificios. Me tensé, alerta a más movimiento. Un momento después, desde más abajo en la calle, emergieron varios infectados más, atraídos hacia nosotros por el ruido y un hambre instintiva. Sin dudarlo, Vivien avanzó con calma, su escopeta disparando con precisión controlada, un disparo por infectado, cada uno cayendo sin un sonido. Juntos nos movimos rápidamente a través de la intersección abierta, retirándonos a una entrada de coches cercana, buscando rápidamente refugio. Elegimos una casa de 2 pisos, con la puerta principal ya abierta, entrando sigilosamente y asegurando la entrada detrás de nosotros. Adentro, el aire se sentía viciado y pesado por el abandono. Los objetos personales estaban esparcidos por todas partes, como si la familia simplemente se hubiera desvanecido. Aseguré aún más la puerta deslizando muebles pesados contra ella, creando una barrera temporal. Nos quedamos en silencio por un momento, recuperando el aliento, escuchando atentamente cualquier movimiento exterior. Solo el silencio nos recibió, roto ocasionalmente por sonidos distantes e indistintos que resonaban débilmente. El interior de la casa estaba oscuro, las habitaciones envueltas en sombras. Rápidamente despejamos cada habitación, revisando armarios y detrás de los muebles, asegurándonos de que no nos esperaran sorpresas dentro. Arriba encontramos un pequeño dormitorio, con ventanas que daban a la calle, ofreciendo visibilidad del área circundante. Con cuidado aparté ligeramente la cortina mirando hacia la tenue luz del día. Un puñado de infectados deambulaba sin rumbo por la calle, pero no había grandes grupos.
Si esperábamos un poco, la amenaza inmediata podría pasar, permitiéndonos un paso más seguro para continuar. Vivien se sentó en silencio junto a la ventana, con la escopeta descansando cómodamente en su regazo, sus ojos observando firmemente el exterior. Me paré detrás de ella en silencio, escaneando los tejados distantes, las calles y los patios. Cada minuto se arrastraba lentamente, extendiéndose interminablemente mientras esperábamos que el movimiento exterior disminuyera. Sin embargo, en esos momentos de tranquila espera, mis pensamientos derivaron hacia la realidad que ahora enfrentábamos. Cuán rápido todo había cambiado, cuán tenue e incierta se había vuelto nuestra supervivencia. La vida que había vivido antes, el dinero, el crimen, una sensación de control, parecía imposiblemente lejana, sin sentido en comparación con la lucha básica e inmediata por sobrevivir otra hora, otro día. Después de casi una hora de espera, la calle exterior parecía lo suficientemente tranquila como para arriesgarnos a movernos de nuevo. En silencio nos levantamos, recogiendo suministros y revisando las armas una vez más. Salimos con cautela por la parte trasera de la casa, moviéndonos con cuidado entre los patios, evitando los espacios abiertos. Elegimos caminos estrechos, serpenteando entre vallas y garajes, avanzando gradualmente hacia el norte a través de los suburbios. Ocasionalmente los infectados deambulaban cerca, pero evitamos la confrontación siempre que fue posible, usando el sigilo y la paciencia en lugar de la preciosa munición. A medida que se acercaba la noche una vez más, nos encontramos cerca de las afueras del suburbio, los últimos grupos de casas disminuyendo para dar paso de nuevo a campos abiertos y áreas boscosas. Desde este punto de vista, mirando hacia el norte, vimos lo que parecían ser varios camiones militares abandonados a lo largo de una carretera de acceso cercana. Las puertas estaban abiertas, el equipo esparcido. Curiosos pero cautelosos, nos acercamos con cuidado, con las armas en alto. Los vehículos estaban desiertos, los suministros en su mayoría saqueados, pero quedaban algunos artículos útiles: munición de repuesto, botiquines de primeros auxilios, raciones militares todavía selladas en sus envases. Recogimos rápidamente estos elementos esenciales, añadiéndolos a nuestras mochilas. Sin embargo, mientras nos alejábamos de los camiones en dirección a la línea de árboles, un movimiento repentino cercano llamó mi atención. Un soldado con el uniforme rasgado, el rostro pálido, los ojos desenfocados, se tambaleaba hacia nosotros desde detrás de un camión. Solo tardé un momento en darme cuenta de que estaba infectado. Vivien levantó su arma instintivamente, pero dudó brevemente, reconociendo quizás algo del hombre que había sido una vez. La aparté suavemente, disparando con calma y precisión, poniendo fin a su silencioso sufrimiento al instante. Ella no dijo nada, simplemente asintió en silencio, comprendiendo la necesidad pero claramente perturbada por el encuentro. Continuamos avanzando en silencio, adentrándonos en el denso bosque que se extendía más allá, usando los árboles y las sombras como cobertura. La noche cayó rápidamente bajo el espeso follaje. La oscuridad a nuestro alrededor era casi absoluta. Nos movimos lentamente, constantemente alerta a las amenazas ocultas en las sombras. Sin embargo, cuanto más nos adentrábamos en la zona boscosa, más silencioso se volvía todo. La ciudad y los suburbios habían quedado atrás, reemplazados por la naturaleza, el silencio y el aislamiento. Aún así, no confiaba en ningún silencio por completo. El peligro ahora parecía estar en todas partes, invisible pero constante. Después de casi 2 horas de navegación cuidadosa a través de densos árboles y maleza, llegamos a un pequeño claro con vistas a un río estrecho. Según el mapa, cruzar este curso de agua era esencial, situándonos directamente en el camino hacia la pista de aterrizaje. Nos detuvimos brevemente, recuperando el aliento, bebiendo agua con moderación de nuestro menguante suministro. Vivien se sentó en silencio a mi lado con los ojos cerrados brevemente, el agotamiento grabado claramente en su rostro. Sin embargo, a pesar de la fatiga, su agarre en la escopeta nunca se aflojó. Sus sentidos nunca se relajaron por completo. Cruzamos el río poco profundo, el agua salpicando suavemente alrededor de nuestras botas. La orilla opuesta se elevaba abruptamente en un terreno rocoso, los árboles escaseando ligeramente, la visibilidad mejorando bajo la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las ramas dispersas. Más adelante, un camino de tierra ascendía firmemente, probablemente llevando a las tierras de cultivo de arriba. La pista de aterrizaje yacía más allá, esperando pacientemente en la oscuridad nuestra llegada. Subimos con cuidado, cada paso lento y deliberado, los músculos doliendo por la tensión y el esfuerzo prolongados. La noche se sentía extrañamente tranquila ahora. El peligro momentáneamente distante, pero el instinto advertía contra la complacencia. Cada sombra se sentía amenazante, cada sonido distante, un peligro potencial. Pero seguimos avanzando firmemente, atraídos por la frágil esperanza que nos esperaba, la posibilidad de escape, de supervivencia.
una oportunidad de algo más allá de la mera resistencia. En la cima de la colina, los árboles desaparecieron de repente, revelando amplios campos abiertos bajo la tenue luz de la luna. Las construcciones de una granja se erigían silenciosas más abajo, graneros y cobertizos agrupados, con el equipo abandonado a mitad de tarea. Más allá de estas granjas se extendía otra densa área boscosa, oscureciendo el tramo final hacia nuestro destino. Nos detuvimos brevemente observando los campos vacíos con cautela. No apareció ningún movimiento inmediato, pero la precaución era necesaria. En silencio le hice un gesto a Vivien para que avanzara, descendiendo lentamente hacia las tierras de cultivo de abajo, moviéndonos con cuidado entre las estructuras vacías. Con los ojos alerta, nos estábamos acercando a nuestro objetivo, la promesa de escape, tentadoramente cerca. Sin embargo, cada paso cuidadoso me recordaba cuán tenue seguía siendo nuestra supervivencia. Nada se sentía garantizado. Cada momento era incierto. Habíamos escapado de la ciudad, de los suburbios y de las amenazas inmediatas. Sin embargo, el peligro permanecía constante, invisible pero siempre presente. Bajo la tranquila apariencia que ambos proyectábamos, persistía una tensión silenciosa. Cada pensamiento consciente de cuán rápidamente todo podría cambiar de nuevo. Juntos avanzamos en silencio, atraídos por una delgada esperanza, guiados por una lógica cautelosa y la supervivencia instintiva. Por delante yacía la incertidumbre, el riesgo y quizás el escape. Detrás, la pérdida, el abandono y las vidas que habíamos dejado atrás sin elección. Nuestro viaje continuó firmemente, cada paso adelante otro cuidadoso acto de equilibrio a lo largo del estrecho camino entre la esperanza y la desesperación. El cielo del amanecer emergió lentamente sobre las tierras de cultivo, un amarillo opaco y desvaído que se fundía en tonos de gris ahumado mientras nos movíamos con cautela a través de los campos empapados de rocío. Nuestros movimientos se habían ralentizado considerablemente, la fatiga pesando fuertemente en nuestras extremidades. Sin embargo, la adrenalina continuaba impulsándonos hacia adelante, movidos por una obstinada determinación que se negaba a dejarnos descansar. La noche había parecido interminable, pero a medida que el paisaje se aclaraba gradualmente, revelando los contornos de estructuras distantes y bosques enmarañados, nuestro destino finalmente apareció a la vista. Más allá de las tierras de cultivo, hacia el borde norte del río, vimos señales de actividad. Un pequeño campamento, apenas visible al principio, mezclándose sutilmente con el denso follaje de la jungla que bordeaba la ribera. Acercándonos en silencio vimos una disposición simple. Tiendas de lona tensadas entre postes de madera, barreras improvisadas construidas con sacos de arena y troncos, unas pocas cajas maltratadas apiladas cerca de la orilla del río. En la orilla, atado holgadamente a un muelle desgastado, flotaba la forma inconfundible de un pequeño hidroavión. Su fuselaje estaba ligeramente oxidado. Su pintura, desconchada y desvaída, pero incluso a esta distancia, parecía lo suficientemente resistente como para volar. 3 figuras se movían lentamente alrededor del avión, sus movimientos cansados pero concentrados, claramente absortos en reparaciones y preparativos. Vivien y yo intercambiamos miradas, reconociendo la importancia potencial de esta oportunidad. Sin embargo, la cautela seguía siendo vital. Con cuidado, nos acercamos al campamento, con las armas ligeramente bajas pero listas, asegurándonos de no asustar a los que estaban dentro. Uno de los hombres, un soldado con un uniforme andrajoso, su rifle colgado holgadamente sobre un hombro, nos vio primero, levantando su arma por reflejo antes de reconocer claramente nuestras formas humanas. Los otros rápidamente hicieron lo mismo, sus expresiones tensas pero no hostiles. Vivien dio un paso ligero hacia adelante, indicando calma e intención de hablar. La seguí de cerca observando sus reacciones con atención. Los soldados parecían agotados, con los ojos hundidos, los uniformes manchados y rotos, los rostros desgastados por la fatiga y el estrés constante. Junto a ellos había otro hombre, probablemente un mecánico, a juzgar por el mono manchado de grasa y las herramientas esparcidas a sus pies. Nos miró en silencio, con una llave inglesa en la mano, su rostro cauteloso pero curioso. Rápidamente expliqué nuestra situación, escapando de Belo Horizonte, buscando paso hacia el norte. Mi voz se mantuvo tranquila, firme, eligiendo las palabras con cuidado. Mencioné nuestros recursos limitados, joyas de oro que habíamos recogido por el camino, armas con munición extra e información valiosa sobre las rutas que habíamos recorrido de forma segura. Los soldados escucharon atentamente, intercambiando miradas silenciosas y cautelosas. Finalmente, después de una breve deliberación, un soldado, probablemente su líder, avanzó lentamente aceptando nuestra oferta. El acuerdo era simple: compartiríamos nuestros suministros e información. A cambio, los acompañaríamos hacia el norte a bordo del hidroavión,
Con la confianza mutua establecida, nos movimos rápidamente hacia la aeronave. El mecánico sacó una manguera de goma agrietada del barril. El combustible salpicó nuestras botas mientras él pinzaba la línea con unos alicates, maldiciendo la costura rota. Nos turnamos para bombear un sifón manual con los músculos temblando. 10 largos minutos antes de que el último galón gorgoteara en los tanques de las alas. Vivien nos cubrió todo el tiempo, sin apartar la vista de la línea de árboles. Cada momento se alargaba interminablemente, la tensión creciendo sutilmente mientras la realidad de nuestra situación seguía siendo clara. El peligro persistía constantemente, invisible pero siempre presente, rodeándonos en silencio dentro del denso follaje. A medida que el proceso de repostaje se acercaba a su fin, una quietud incómoda se instaló en el campamento. Incluso la selva pareció de repente silenciosa, una calma antinatural que hacía que cada sonido fuera más agudo, cada movimiento más notable. Vivien me miró brevemente, entrecerrando ligeramente los ojos, sintiendo que algo andaba mal. Escuché atentamente, alerta a cualquier indicio de peligro que se acercara. Los soldados también se pusieron tensos, con movimientos cautelosos, las armas sujetas con fuerza. Limpiándose el sudor y el combustible de la frente, el mecánico murmuró: «Si este motor de arranque se atasca de nuevo, que Dios nos ayude a todos». Luego cerró de golpe el capó y nos hizo señas para que subiéramos a bordo. Justo cuando cerró de golpe la tapa del combustible, retrocediendo con evidente alivio, un ruido repentino estalló violentamente desde el perímetro de la selva. Un fuerte estruendo, ramas rompiéndose bruscamente, pasos pesados acercándose rápidamente. En cuestión de segundos, una escena caótica se desarrolló ante nosotros. Varios infectados irrumpieron de repente a través de la barrera perimetral improvisada, con movimientos erráticos pero decididos. Sus ojos estaban vacíos, pero fijos en los objetivos más cercanos. Al instante, los disparos estallaron bruscamente, resonando con fuerza por todo el campamento. Los soldados se movieron rápidamente, disparando metódicamente a los infectados que avanzaban. Vivien disparó desde cerca de la cabina, cada disparo preciso y controlado. Levanté mi arma, apuntando con cuidado, tratando desesperadamente de mantener el orden en medio del caos repentino. Sin embargo, más infectados continuaban saliendo de la selva, su número aumentando constantemente, su avance implacable y abrumador. Un soldado, cogido ligeramente por sorpresa, cayó rápidamente bajo un repentino ataque. Los infectados lo rodearon rápidamente, sus gritos ahogados bajo su frenesí desesperado. Miré impotente, disparando rápidamente, pero incapaz de salvarlo. El otro soldado gritó con rabia, desesperado por reagruparse, disparando firmemente a pesar del pánico evidente. Vivien continuó disparando con calma desde cerca de la aeronave, manteniendo a raya a los infectados, su precisión inquebrantable incluso en medio del caos. Retrocedí firmemente, cubriendo nuestra retirada hacia el hidroavión. De repente un dolor agudo estalló en mi pierna, ardiente, intenso, haciéndome tropezar ligeramente, casi cayendo. Mirando hacia abajo vi sangre brotando de un profundo corte causado por escombros afilados esparcidos durante la caótica lucha. Afortunadamente no fue una mordedura, pero la herida era lo suficientemente grave como para debilitar considerablemente mi movimiento. Sin embargo, la adrenalina y un obstinado instinto de supervivencia me obligaron a seguir adelante, apretando los dientes contra el dolor, moviéndome firmemente hacia la aeronave. Vivien se acercó a mí con urgencia, subiéndome a bordo rápidamente, disparando una vez más a los infectados que se acercaban. El soldado superviviente se subió detrás de mí, gritando instrucciones frenéticamente al mecánico. Él rápidamente encendió el motor del hidroavión, las hélices girando ruidosamente, el agua salpicando violentamente mientras comenzábamos a acelerar río abajo. Los infectados se estiraban desesperadamente hacia la aeronave, arañando inútilmente su casco, sus rostros retorcidos en una silenciosa desesperación. Vivien continuó disparando firmemente desde cerca de la puerta abierta de la cabina, cada disparo preservando cuidadosamente nuestro frágil escape. Lenta y firmemente, el hidroavión ganó impulso, moviéndose rápidamente río abajo. El agua salpicaba fuertemente a nuestro alrededor, el ruido del motor ahogando todos los demás sonidos. Sin embargo, incluso mientras nos elevábamos ligeramente sobre la superficie del agua, los infectados continuaban saliendo firmemente del follaje de la selva, docenas de ellos aglomerándose desesperadamente en la orilla del río, con las manos extendidas inútilmente mientras ascendíamos hacia cielos humeantes e inciertos. Abajo el campamento se desvaneció rápidamente de la vista, consumido rápidamente por el denso follaje de la selva, dejando atrás otro sombrío recordatorio del caos implacable que se apoderaba de nuestro mundo.
Mientras subíamos más alto en el turbio cielo del amanecer, respirando pesadamente pero agradecidos de estar vivos, el silencio se apoderó de la cabina de la aeronave, cada ocupante reflexionando en silencio sobre los recientes acontecimientos. El soldado superviviente miraba en silencio a través del parabrisas de la cabina, con la expresión indescifrable, llorando en silencio a su compañero perdido. Vivien me miró brevemente, sus ojos entrecerrándose con preocupación al ver la sangre que brotaba de las vendas improvisadas que envolvían apresuradamente mi pierna herida. Me encogí de hombros ligeramente, reconociendo en silencio la gravedad, pero sin querer detenerme en ello en ese momento. Habíamos sobrevivido, escapando por poco del peligro inmediato. Sin embargo, la incertidumbre seguía siendo constante. Debajo de nosotros se extendía un dosel selvático infinito, un denso follaje que ocultaba el terreno, escondiendo innumerables peligros y horrores desconocidos. Por delante yacía la incertidumbre, una frágil esperanza equilibrada delicadamente contra las duras realidades que enfrentaba nuestro mundo. Nuestro escape había tenido éxito por ahora, pero cada momento seguía siendo precario, cada decisión crucial. El hidroavión zumbaba firmemente hacia adelante a través de los cielos humeantes, llevándonos con cautela hacia posibilidades distantes, futuros inciertos y una supervivencia tenue en medio de un caos implacable. El estruendo del motor del hidroavión era un animal salvaje rugiendo en mis oídos, una vibración constante que sacudía mis huesos y ahogaba el dolor punzante de mi pierna. Éramos 4 extraños, arrancados de la mandíbula de la muerte, suspendidos en una lata de metal sobre un mundo que ya no reconocíamos. El aire en la cabina era espeso, una mezcla de ozono, combustible y el olor cobrizo de la sangre. Cada respiración era un recordatorio de lo cerca que habíamos estado del final, de lo frágil que era el hilo que nos mantenía vivos. Vivien se movió a mi lado, su rostro una máscara de concentración impasible. Sus manos, firmes y seguras, desenvolvieron un botiquín de primeros auxilios. No había palabras, solo la eficiencia silenciosa de alguien que ha apartado las emociones para centrarse en la tarea que tiene entre manos. Sentí el aguijón agudo del antiséptico en mi herida, un dolor limpio y ardiente que me hizo sisear entre dientes. Ella no se inmutó, sus dedos trabajaban con una precisión metódica, limpiando y vendando la carne desgarrada. No era un acto de compasión en el sentido tradicional, era un acto de mantenimiento. Yo era un activo, y ella se estaba asegurando de que siguiera siendo funcional. En este nuevo mundo, esa era la forma más honesta de cuidado. Mientras ella aseguraba la venda con una tensión casi dolorosa, mi mirada se desvió hacia los otros 2. El sargento Silva, un hombre cuyo nombre aún no conocía, estaba petrificado, con la mirada perdida a través del plexiglás. No veía la selva que se extendía debajo de nosotros, sino el infierno que dejábamos atrás, las caras de sus camaradas caídos grabadas en su memoria. Su dolor era un abismo silencioso que amenazaba con tragarnos a todos. En los controles, Carlos, el piloto, era todo lo contrario. Sus ojos se movían constantemente, escaneando los indicadores, el horizonte, las nubes. Era un hombre en comunión con su máquina, su única fe depositada en la mecánica y la aerodinámica. Desde nuestra posición privilegiada en el cielo, la escala del apocalipsis era abrumadora y aterradora. Las ciudades distantes no eran más que manchas de humo en el horizonte. Las autopistas, antes arterias vitales que bombeaban vida por todo el país, ahora eran cicatrices necróticas, obstruidas con los restos de un éxodo fallido. Miles de coches inmóviles, un monumento a la esperanza rota. Veíamos extensiones de tierra quemada, incendios que ardían sin control en el corazón de la selva, pintando el cielo con un velo enfermizo de color ocre. La civilización no se había derrumbado, se había evaporado. La ironía de mi situación era tan densa que casi podía saborearla. Toda mi vida había consistido en planificar formas de escapar, de la pobreza, de la ley, de mi propio pasado. El atraco al banco era la culminación de todos esos planes, el golpe maestro que compraría mi libertad definitiva. Y aquí estaba, finalmente libre, volando por encima de las ruinas de todo lo que había conocido. Pero era una libertad hueca, una broma cósmica. Había escapado de la jaula solo para descubrir que el mundo entero se había convertido en una. No había ningún lugar a donde ir. Pasaron las horas, marcadas solo por el lento descenso del sol hacia el horizonte. El rugido del motor se convirtió en un ruido de fondo, una constante en un universo de incertidumbre. La adrenalina de la huida se había desvanecido, dejando tras de sí un agotamiento profundo y pesado que se asentó en mis huesos. El silencio entre nosotros 4 no era incómodo, sino funcional. Era el silencio de los supervivientes que conservan su energía, que saben que las palabras son un lujo que no siempre se pueden permitir. Cada uno estaba atrapado en su propia isla de pensamientos, flotando juntos en un mar de cielo. Fue Carlos quien finalmente rompió el hechizo. Su voz, tensa y práctica, cortó el zumbido del motor. El combustible, dijo.
sin apartar la vista de los indicadores. Tenemos suficiente para quizás 1 hora más de vuelo. Necesitamos encontrar un lugar para bajar, y rápido. Volar de noche en estas condiciones, sobre terreno desconocido, es un suicidio. Sus palabras cayeron en la cabina como piedras, rompiendo la frágil sensación de seguridad que nos había dado el vuelo. La altura ya no era un santuario, era una cuenta atrás. El pánico era un animal al acecho, listo para saltar, pero la disciplina se impuso. Silva se enderezó en su asiento, el soldado en él resurgiendo. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó, su voz recuperando un matiz de mando. Saqué el mapa de Lucio de mi bolsillo. El papel se sentía frágil, casi sagrado. Era el testamento de un hombre muerto, nuestro único legado, nuestra única guía. Lo extendí sobre mis rodillas, alisando los pliegues. Era un mapa de un mundo que ya no existía, pero la geografía al menos permanecía. Silva se inclinó, su dedo trazando nuestra posible trayectoria. «Estábamos aquí», dijo señalando un punto al norte de Belo Horizonte. «Con nuestro rumbo y velocidad, ahora debemos estar sobre esta región». Su dedo se detuvo en una vasta extensión de verde ininterrumpido, salpicada solo por las líneas azules de los ríos. Terreno difícil, pocos lugares para que un hidroavión aterrice. Pero espera, sus ojos se entrecerraron enfocándose en un pequeño símbolo en el mapa anotado con la letra pulcra de Lucio. Una estación de investigación, a orillas de un afluente, aislada. Carlos se inclinó para ver. «¿Estás seguro de que podemos aterrizar allí? Necesito un tramo de río recto y profundo». Silva asintió. «El afluente es ancho en esa zona. Lo recuerdo de los mapas de reconocimiento. Es nuestra mejor y quizás única oportunidad». La decisión fue tácita, un acuerdo silencioso forjado por la necesidad. Carlos ajustó el rumbo, inclinando el avión ligeramente hacia el noroeste. Ahora teníamos un destino, un nombre en un mapa. No era una promesa de seguridad, pero era mejor que volar a ciegas hacia la nada. El paisaje debajo de nosotros comenzó a cambiar. Las colinas dieron paso a una selva más densa y plana, un mar interminable de copas de árboles que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El río principal era una serpiente marrón y ancha, pero pronto vimos el afluente más pequeño que se ramificaba, un hilo de plata líquida cortando el verde espeso. El sol se estaba hundiendo rápidamente, pintando la parte inferior de las nubes con tonos de púrpura y carmesí. La belleza era tan intensa que dolía, un recordatorio de un mundo que habíamos perdido la capacidad de apreciar. «Allí», dijo Carlos, su voz apenas un susurro. Seguí su dedo y lo vi. Un pequeño claro en la orilla del río, apenas una cicatriz en la inmensidad de la selva. Unos pocos edificios bajos y una torre de metal oxidado. La estación de investigación era más pequeña y más decrépita de lo que había imaginado. Parecía un puesto de avanzada olvidado por el tiempo. Un lugar al que la gente venía a desaparecer mucho antes de que el mundo terminara. Carlos inició un descenso lento, volando en círculos sobre el lugar. Nuestros ojos registraban cada detalle. No había señales de humo, ni luces, ni movimiento. Los techos estaban cubiertos de enredaderas. Un pequeño muelle de madera se adentraba en el río, parcialmente derrumbado. Parecía desierto, un pueblo fantasma en medio de la nada. Pero habíamos aprendido de la manera más dura que la ausencia de movimiento no significaba ausencia de peligro. Los muertos podían esperar con una paciencia infinita. El aterrizaje fue suave, casi etéreo. Los flotadores besaron el agua con un siseo, y el avión se deslizó por el río oscuro y tranquilo hasta detenerse cerca del muelle en ruinas. Cuando Carlos cortó el motor, el silencio fue ensordecedor. El rugido que nos había acompañado durante horas desapareció, reemplazado por una sinfonía alienígena. El zumbido de millones de insectos, el croar de las ranas, el grito distante y extraño de un animal nocturno. La selva estaba viva, vibrante, indiferente a la plaga que había consumido a la humanidad. Era un mundo más antiguo y poderoso que el nuestro, y ahora éramos sus invitados no deseados. La humedad era sofocante, un manto pesado que se pegaba a la piel y a la ropa. Desembarcamos uno por uno, moviéndonos con la cautela de hombres que entran en la guarida de un depredador. El agua del río lamía nuestros pies mientras saltábamos al muelle inestable. Silva tomó la delantera, avanzando a paso lento y metódico hacia la orilla, con el rifle preparado. Vivian y yo lo seguimos de cerca, cubriendo los ángulos muertos. Carlos permaneció con el avión, nuestra única vía de escape si el infierno se desataba de nuevo. La tensión era un nudo apretado en mi estómago. El primer edificio estaba a solo unos metros de la orilla. La puerta de madera estaba hinchada por la humedad y entreabierta. Silva la empujó con la punta de su bota. Se abrió con un gemido largo y lastimero. El interior estaba oscuro, olía a mojo y a descomposición vegetal. Entramos en fila, nuestras linternas cortando la penumbra. El lugar había sido abandonado apresuradamente,
pero no parecía haber habido violencia. Había papeles esparcidos, una taza de café a medio beber sobre una mesa, ahora un pequeño ecosistema de moho verde. Revisamos la primera sala, un pequeño laboratorio con equipos anticuados, luego un pasillo corto que conducía a 2 oficinas. Todo estaba en silencio, cubierto por una gruesa capa de polvo y abandono. Sentí que la tensión en mis hombros comenzaba a disminuir. Tal vez, solo tal vez, habíamos encontrado un refugio, un lugar para respirar, para reagruparse. Fue entonces, en la segunda oficina, cuando Vivien se detuvo en seco. Su linterna estaba fija en algo en el suelo. Me acerqué, siguiendo su haz de luz. No era un cuerpo, no era un infectado, era una ración militar, idéntica a las que habíamos encontrado en los camiones. Pero esta estaba recién abierta. El envoltorio de papel de aluminio yacía arrugado junto a ella y una pequeña porción de la barra de proteína había sido consumida. Alguien había estado aquí, y había estado aquí muy recientemente. El frío que me recorrió la espalda no tenía nada que ver con la humedad de la selva. Levanté la mirada, mis ojos encontrándose con los de Silva en la oscuridad. Él había visto lo mismo. De repente, el silencio de la selva ya no se sentía pacífico, se sentía expectante. El zumbido de los insectos sonaba como un susurro de advertencia. No estábamos solos. Habíamos escapado de los muertos solo para entrar en el territorio de alguien, o algo, desconocido. La puerta de nuestro santuario recién descubierto se había cerrado de golpe, y ahora estábamos atrapados adentro con un nuevo fantasma. La incertidumbre de quién o qué estaba compartiendo este aislamiento con nosotros era, en cierto modo, más aterradora que las hordas que habíamos dejado atrás. El frío que me recorrió la espalda era un intruso helado, mucho más penetrante que la humedad de la selva. El silencio en la pequeña oficina se hizo denso, pesado, cargado con el peso de una revelación no deseada. Por un instante, el mundo se detuvo. El zumbido de los insectos afuera, el goteo de agua en algún lugar del pasillo, todo se desvaneció. Solo quedaba el envoltorio arrugado de una ración militar y la cruda certeza de que no estábamos solos. La esperanza de haber encontrado un santuario se había hecho añicos en un instante, reemplazada por la paranoia más primitiva. Un extraño en este mundo no era un compañero potencial. Era una amenaza existencial hasta que se demostrara lo contrario. Silva fue el primero en reaccionar. El soldado en él se apoderó. Sus movimientos se volvieron fluidos y económicos. Con un gesto de la mano nos indicó que nos agacháramos, su otra mano ya levantando el rifle, el cañón barriendo las esquinas oscuras de la habitación. Vivien, que nunca había bajado la guardia, simplemente se hundió más en las sombras, su escopeta convirtiéndose en una extensión de su cuerpo. Su quietud era la de un depredador esperando, cada músculo tenso y listo para atacar. Me agaché detrás de un archivador oxidado, mi corazón martillando contra mis costillas, el dolor en mi pierna olvidado por completo. «Carlos», susurró Silva en su radio, su voz apenas audible. «Código rojo. Vuelve al avión, mantén el motor en espera. No te muevas por nada del mundo. Repito, no te muevas». La respuesta de Carlos fue un crujido de estática y un entendido ahogado. Nuestra ruta de escape estaba asegurada, pero ahora estábamos atrapados en el otro lado de la orilla, en una caja de la que no conocíamos al otro ocupante. Lentamente, metódicamente, nos retiramos de la oficina, moviéndonos hacia atrás por el pasillo, con los ojos fijos en cada puerta, cada sombra. Decidimos barrer el resto del complejo, pero ahora el objetivo no era buscar suministros, sino buscar al ocupante. Era una cacería, y no estábamos seguros de si éramos los cazadores o la presa. El sol comenzaba a ponerse, y largas sombras se arrastraban por el claro, convirtiendo los edificios en siluetas ominosas. La selva, que momentos antes parecía indiferente, ahora se sentía como un observador hostil, sus miles de ojos invisibles siguiéndonos desde la oscuridad de la maleza. Cada hoja que crujía bajo nuestras botas sonaba como un disparo en la quietud. El segundo edificio era un dormitorio. Camas estrechas con colchones mohosos se alineaban en una habitación comunal. En una de las literas encontramos más pruebas. Un saco de dormir cuidadosamente enrollado y atado. Lo toqué. La tela todavía conservaba un rastro de calor corporal. El fantasma que perseguíamos había dormido aquí, y probablemente la noche anterior. Junto a la cama, una pequeña pila de libros, manuales de botánica y ecología. Este no era un soldado perdido. Este era alguien que pertenecía a este lugar. En el marco de la puerta de un pequeño almacén encontramos una serie de muescas talladas en la madera. Las contamos. Había más de 200. Díaz. Nuestro anfitrión desconocido no era un visitante reciente. Era un residente. Un superviviente a largo plazo que había hecho de esta ruina su hogar. La idea era a la vez reconfortante y aterradora. Reconfortante porque demostraba que se podía sobrevivir aquí. Aterradora porque alguien que había durado tanto tiempo solo en este infierno era, por definición, peligroso.
Terminamos nuestro barrido cuando la última luz del día se desvaneció. El complejo constaba de 4 edificios, todos vacíos, pero todos con sutiles rastros de este único ocupante. Regresamos al edificio del laboratorio, el más cercano al muelle, y nos atrincheramos. «No podemos quedarnos aquí», susurró Vivian, su voz tensa. «Es su territorio, conoce cada rincón. Estamos en desventaja». Tenía razón. Estábamos jugando en su tablero, y él ni siquiera se había mostrado todavía. «No tenemos otra opción por ahora», replicó Silva, su voz baja y firme. «Moverse de noche en la selva es una sentencia de muerte, con o sin compañía. Nos quedaremos aquí, estableceremos una guardia. Por la mañana reevaluaremos». Hubo un momento de tensión entre él y Vivian, la pragmática contra la depredadora, la lógica militar contra el instinto de la calle. Yo era el desempate. «Silva tiene razón», dije en voz baja. «Esperamos, pero no esperamos a ciegas. Mi plan era simple. No fortificamos el edificio de una manera obvia que delatara nuestra presencia. En cambio, creamos un puesto de observación silencioso en una de las oficinas del segundo piso, una con una vista clara de los otros edificios y del claro. Y dejamos un señuelo. En la mesa donde encontramos la ración abierta, coloqué una de nuestras botellas de agua sin abrir. Un objeto nuevo, fuera de lugar. Si nuestro fantasma regresaba, sabría que no estaba solo. Y su reacción a la botella nos diría mucho sobre él. La noche fue la más larga de mi vida. Nos turnamos en la ventana, 2 horas cada uno. El aire era denso y húmedo, y la sinfonía de la selva era una cacofonía de sonidos irreconocibles que ponían los nervios de punta. Cada chasquido de una rama, cada susurro del viento era la llegada de nuestro anfitrión. La paranoia era un veneno que se filtraba lentamente en mi torrente sanguíneo. ¿Estaba ahí fuera, mirándonos, tan silencioso como nosotros? ¿O se había ido, desvanecido en la noche como un espíritu de la selva? Reflexioné sobre la naturaleza de la confianza. En mi antigua vida, la confianza era una mercancía, comprada y vendida, y casi siempre sobrevalorada. Confiaba en Vivian porque nuestra supervivencia y codicia estaban entrelazadas. Confié en Lucio, y eso lo llevó a la muerte. Podía confiar en Silva, un hombre que en otro tiempo me habría puesto las esposas sin dudarlo. Podía confiar en Carlos, y la pregunta más importante de todas, ¿podría un extraño ser algo más que una bala esperando encontrar un blanco? El amanecer llegó no como una explosión de luz, sino como un lento levantamiento del velo de la oscuridad. La niebla se aferraba al suelo, girando entre los árboles como humo. Estaba en mi turno de guardia, mis ojos ardían por la falta de sueño cuando lo vi, o más bien la vi. Una figura emergió de la línea de árboles en el borde del claro, moviéndose con una fluidez y un silencio que eran a la vez hermosos y mortales. No se movía como una intrusa, sino como la dueña del lugar. No era lo que esperaba. No era un soldado corpulento ni un superviviente enloquecido. Era una mujer, quizás de unos 50 años, con el pelo gris corto y una constitución delgada y nervuda. Llevaba ropa práctica y desgastada, y un machete colgaba de su cinturón. Un rifle de caza estaba colgado de su hombro, con una naturalidad que hablaba de un uso constante. Se movía con la economía de movimientos de alguien que no desperdicia energía, sus ojos escaneando constantemente su entorno. La observamos en un silencio absoluto mientras cruzaba el claro. No se dirigió a nuestro edificio, sino al dormitorio donde habíamos encontrado el saco de dormir. Se detuvo en la puerta inmóvil por un momento. Podíamos sentir su vacilación incluso desde nuestra posición. Sabía que algo estaba mal. Habíamos perturbado su nido. No entró. En cambio, retrocedió lentamente, sus ojos ahora escaneando cada ventana, cada sombra de los otros edificios. Era metódica, inteligente. Luego cambió de dirección dirigiéndose hacia el laboratorio, hacia nuestro edificio. Mi corazón se detuvo. Caminó directamente hacia la entrada principal, el mismo camino que habíamos tomado. Se acercó a la puerta que habíamos dejado entreabierta, tal como la encontramos. Estaba a punto de entrar, a punto de descubrirnos. La tensión en nuestra pequeña habitación era tan espesa que podía sentirla presionando mis pulmones, dificultando la respiración. La mujer se detuvo a 1 metro de la puerta. Su cabeza se inclinó ligeramente como un pájaro escuchando a un gusano bajo tierra. No sé qué escuchó o sintió, pero no dio el siguiente paso. En cambio, su mirada se desvió hacia un lado, hacia la ventana de la oficina del primer piso. La misma ventana donde habíamos dejado la botella de agua sobre la mesa. La vio, se congeló, una estatua de alerta máxima. Su mano se movió lentamente, con una fluidez letal, hacia la culata de su rifle. Desde nuestra posición, Silva ya la tenía en la mira de su rifle. El pequeño punto rojo de su mira láser habría estado bailando en su pecho. A su lado, Vivian había levantado su escopeta, el cañón apuntando directamente a la figura inmóvil. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de 3 personas conteniendo la respiración.
Un movimiento en falso, un espasmo muscular, y este, claro, se convertiría en un campo de batalla. La mujer no se movió, nosotros no nos movimos. El tiempo se estiró volviéndose elástico y frágil. Estábamos atrapados en un punto muerto mexicano, 3 partes en un juego mortal del que nadie sabía las reglas. Ella sabía que estábamos allí, nosotros sabíamos que ella sabía, pero nadie sabía las intenciones del otro. ¿Era una amenaza? ¿Era una aliada potencial? Un disparo respondería a esa pregunta de forma permanente, pero podría ser la respuesta equivocada. Lentamente levanté una mano y la puse sobre el cañón del rifle de Silva. Él no apartó la vista de la mira, pero sentí que la tensión en su cuerpo disminuía una fracción. Era una orden silenciosa. «Espera». Vivian me miró de reojo, una pregunta en sus ojos. Negué con la cabeza, apenas un movimiento. La mujer seguía inmóvil, su rifle ahora a medio levantar. El sol de la mañana se filtraba a través de los árboles, iluminando las motas de polvo en nuestra habitación y la figura solitaria que controlaba nuestro destino. El siguiente movimiento definiría todo. El universo contuvo la respiración. Cada fibra de mi ser gritaba que me quedara quieto, que me fundiera con las sombras, que me convirtiera en otra pieza de mobiliario oxidado. Pero la inacción era una sentencia de muerte lenta. Un movimiento en falso de Silva o Vivian, un espasmo de la mujer de afuera, y la conversación se acabaría antes de empezar, ahogada en el estallido de la pólvora. En mi antigua vida había aprendido que a veces el movimiento más audaz es el que te mantiene vivo. Un farol, un riesgo calculado. Tomé una decisión. Lentamente puse una mano tranquilizadora en el hombro de Silva, una presión silenciosa que decía, confía en mí. Antes de que Vivian pudiera protestar, me puse de pie. Me moví fuera de la cobertura del segundo piso, saliendo al pasillo abierto, y luego descendí las escaleras. Cada paso era deliberado, ruidoso en el silencio opresivo. No llevaba mi arma. La había dejado arriba. En mi mano solo sostenía una cantimplora medio llena. Era la única ofrenda de paz que poseía. Llegué a la puerta principal y me detuve, mi corazón un tambor de guerra en mi pecho. Luego di un paso hacia la luz del sol de la mañana. Me paré en el umbral, con las manos levantadas a la vista, la cantimplora colgando de mis dedos. La mujer reaccionó al instante. Su rifle se levantó, el cañón apuntando directamente a mi centro de masa. Su postura era la de una profesional, sin vacilación. Nos quedamos mirándonos a través de los 10 metros de aire húmedo que nos separaban. Sus ojos eran de un azul pálido y en ellos no vi locura ni miedo, sino un cálculo frío e intenso. Estaba evaluándome, sopesando mi amenaza, decidiendo si mi vida valía la pena el coste de una bala. El silencio se alargó, tenso como la cuerda de un arco. «Estamos de paso», dije, mi voz sonando extrañamente ronca por la falta de uso. «No queremos problemas». Vimos la estación. Parecía abandonada. Cada palabra fue elegida con cuidado, despojada de cualquier agresión. «Mi nombre es Ramón». Ella no bajó el rifle. Sus ojos se entrecerraron, escaneando el edificio detrás de mí, buscando sin duda a los otros que sabía que estaban allí. «¿Cuántos son?», preguntó. Su voz era grave, áspera, como la de alguien que ha pasado demasiado tiempo hablando solo consigo mismo. «Somos 4», respondí honestamente. La mentira era un riesgo demasiado grande. Un piloto, un soldado y mi compañera. Hice un gesto con la cabeza hacia el segundo piso. «Estamos huyendo de la ciudad, de todo». La mujer permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Podía ver la lucha en su rostro, la necesidad de aislamiento contra el posible beneficio de la compañía. La supervivencia la había convertido en una solitaria, pero el instinto humano anhela la conexión. «Este es mi hogar», dijo finalmente, su voz firme. «He sobrevivido aquí 2 años sola. He visto a otros grupos, saqueadores, asesinos. ¿Por qué debería creer que ustedes son diferentes?». Era la pregunta del millón. ¿Qué éramos nosotros? Ladrones de bancos, sí, pero asesinos de inocentes no. En este mundo, sin embargo, las líneas se habían vuelto borrosas, casi inexistentes. «Porque no te disparamos cuando tuvimos la oportunidad», dije en voz baja. «Porque estoy aquí fuera, desarmado, hablando contigo en lugar de esconderme». Eso pareció resonar. Una vacilación casi imperceptible en la forma en que sostenía el rifle. Lentamente, muy lentamente, bajó el cañón unos centímetros. No fue una rendición, sino una invitación a continuar la conversación. «Me llamo Elena», dijo. «Doctora Elena Aris. Yo dirigía este lugar». La revelación nos golpeó. No era una vagabunda que había encontrado refugio. Este era su dominio. Era una científica, una mente lógica atrapada en un mundo ilógico. La tregua que siguió fue frágil, construida sobre un fundamento de necesidad mutua y una desconfianza apenas velada. Elena, la doctora Aris, nos permitió quedarnos, pero bajo sus condiciones.
Nos asignó el edificio de los dormitorios, manteniendo el laboratorio como su espacio privado. El intercambio de información fue lento, cauteloso. Ella nos contó cómo vio el colapso desde este puesto remoto, cómo su equipo intentó huir y fue masacrado por la primera oleada de infectados. Había sobrevivido gracias a su conocimiento de la selva y a una disciplina de hierro. Nosotros, a cambio, le contamos sobre el estado del mundo exterior. Sobre las hordas, los militares desorganizados, la caída total de cualquier apariencia de gobierno. Le hablamos del hidroavión y por primera vez vimos un destello de algo más allá de la cautela en sus ojos. El avión era una ventaja estratégica que no podía ignorar. Un plan de escape. Una forma de llegar a otros lugares si este santuario alguna vez caía. No nos hicimos amigos de la noche a la mañana. Nos convertimos en socios en una empresa de supervivencia. Los días se convirtieron en un nuevo tipo de rutina. Una que incorporaba la presencia de Elena. Ella era una enciclopedia andante de supervivencia. Nos enseñó qué plantas eran comestibles y cuáles te matarían. Nos mostró cómo purificar el agua del río usando la luz solar y cómo crear trampas silenciosas para la caza. Silva, con su disciplina militar, absorbió sus lecciones y las adaptó, organizando patrullas perimetrales más eficientes y fortificando nuestras posiciones de una manera que complementaba el terreno natural. Vivian y Elena desarrollaron un respeto mutuo, casi silencioso. Eran dos caras de la misma moneda de la supervivencia, dos mujeres increíblemente competentes forjadas en fuegos diferentes. A menudo salían juntas a la selva, una con la precisión de un científico, la otra con el instinto de un depredador. Regresaban con comida y, lo que es más importante, con información sobre los movimientos de los infectados en las áreas circundantes. Se comunicaban con miradas y gestos, un lenguaje propio que los hombres no siempre entendíamos. Carlos mantuvo el hidroavión en perfecto estado de funcionamiento. Se convirtió en su única obsesión, un símbolo flotante de esperanza y nuestra póliza de seguro definitiva. Mientras tanto, yo me convertí en el estratega silencioso, el observador. Mi pierna sanada me permitió unirme a las patrullas, pero mi verdadera contribución fue ver el panorama general. Analicé nuestras reservas, racioné nuestros suministros y planifiqué contingencias para escenarios que esperábamos que nunca ocurrieran. Mi vida de crimen me había preparado para esto de maneras que nunca podría haber anticipado. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor de la fogata, el calor manteniendo a raya la fría humedad de la selva, Elena nos habló de la radio. La transmisión que escucharon, dijo, removiendo las brasas con un palo. No fue la primera. Ocurre esporádicamente, siempre desde el norte. A veces es solo estática, a veces fragmentos de voces. Hay algo o alguien ahí fuera intentando crear una red. La idea era vertiginosa. Una red de supervivientes. El primer paso para reconstruir. Esa revelación nos dio un propósito más allá de la simple supervivencia del día a día. Dejamos de pensar solo en defender nuestro pequeño claro y comenzamos a pensar en alcanzar algo más. Carlos y Elena trabajaron durante semanas en la torre de comunicaciones, canibalizando piezas del viejo equipo, intentando amplificar la señal, intentando responder. El resto de nosotros redoblamos nuestros esfuerzos, acumulando combustible, comida y municiones, preparándonos para un viaje o para recibir visitantes. Mi pasado se sentía como un sueño febril, una historia sobre otra persona. El dinero, el poder, el escape. Todo se había reducido a sus elementos más básicos: comida, agua, refugio y, lo más inesperado de todo, comunidad. Miré a las personas a mi alrededor: la reina de belleza, el soldado, el mecánico, la científica y yo, el ladrón. Éramos la tripulación más improbable al final del mundo, una familia improvisada unida no por sangre, sino por la voluntad compartida de ver otro amanecer. A veces por la noche caminaba hasta la orilla del río y miraba las estrellas. Eran increíblemente brillantes aquí, lejos de la luz moribunda de las ciudades. En esas noches, el peso de todo lo que habíamos hecho, de las vidas que habíamos tomado y de las que no pudimos salvar, se sentía inmenso. Pensaba en Lucio, en la familia del pueblo, en los soldados del puesto de control. Eran los fantasmas de este nuevo mundo y teníamos que seguir viviendo por ellos y a pesar de ellos. Una tarde Vivian se unió a mí en el muelle. Estuvimos en silencio durante mucho tiempo, observando la puesta de sol pintar el río con colores dorados y púrpuras. «Enterraste el dinero», dijo. No como una pregunta, sino como una declaración. Asentí. No significaba nada, respondí. Ella se encogió de hombros. Significaba algo entonces. Éramos personas diferentes. Tenía razón. El Ramón, que había metido esos fajos de billetes en una bolsa de lona, había muerto en algún lugar de los túneles bajo Belo Horizonte. «¿Qué crees que viene ahora?», preguntó ella, su voz suave, casi perdida en los sonidos de la selva.
Miré hacia el norte, en la dirección de la señal de radio, hacia el vasto e incierto horizonte. Ya no buscaba un escape, ya no buscaba un final fácil. El último trabajo me había dado exactamente lo que prometía. Una nueva vida, una que no había pedido, una que no merecía, pero una vida al fin y al cabo. No lo sé, dije, y era la verdad más honesta que había dicho en años. Pero lo que sea que venga, lo enfrentaremos, juntos. Ella asintió una aceptación silenciosa. La palabra juntos tenía un peso que nunca antes había tenido. Era un ancla en un océano de caos. Me di cuenta de que el atraco no había sido el final de mi historia. Había sido el prólogo, el verdadero trabajo, el trabajo de vivir, de reconstruir, de encontrar un significado en las ruinas apenas estaba comenzando. Y por primera vez no tenía un plan. Y por primera vez eso estaba bien.